Raza muestra el argumento si P entonces Q si no P entonces Q por lo tanto Q es una regla de deducción válida. El primer paso es hacer una tabla de verdad que contenga todas las líneas del argumento. Tenemos una columna para P, una columna para Q, una columna para if P, luego Q, una columna para no P, y una columna para si no P entonces Q. Y observe cómo he etiquetado las dos premisas, y la conclusión a veces cuando intento mostrar si un argumento es una regla de deducción válida, se agregan columnas adicionales para que las últimas columnas de la tabla están en el mismo orden del argumento. Nuestro texto no lo hace, pero mostrará esa tabla al final. El siguiente paso es completar la tabla de verdad, la implicación. Si P, entonces Q es falsa solo cuando la premisa P es verdadera y la conclusión Q es falsa, de lo contrario, la implicación es verdadera. P es verdadera y Q es falsa en la fila 2. La implicación es falsa en la fila 2 y verdadera en las filas 1, 3 y 4 de la columna. Porque si P entonces Q es verdadera falsa verdadera verdadera. No P es falsa cuando P es verdadera, y no P es verdadera cuando P es falsa la columna para no P. Es falso falso verdadero verdadero y luego finalmente tenemos la implicación si no P entonces Q. Esta implicación es falsa solo cuando no P es verdadera y Q es falsa, de lo contrario, la implicación es verdadera, no P es verdadera y Q es falsa. En la fila 4. La implicación si no P entonces Q es falsa en la fila 4, y verdadera en las filas 1 a 3. La última columna es verdadera 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 falsa. Ahora necesitamos encontrar las filas en las que las premisas son verdaderas, y luego ver si la conclusión también es cierta. Si la conclusión es verdadera cuando todas las premisas son ciertas, tenemos una regla de deducción de vocales. Si la conclusión no siempre es cierta, cuando todas las premisas son ciertas, no tenemos una regla de deducción válida, por lo que nuevamente analizamos las dos columnas de las premisas. Observe que ambas son verdaderas tanto en la fila 1 como en la fila 3, y en estas dos filas observe cómo la conclusión de Q es también es cierto, lo que indica que tenemos una regla de deducción válida. Así que de nuevo, si P, entonces Q y si no P, entonces Q son verdaderas en las filas 1 y 3. En estas filas Q también es verdadera y, por lo tanto, tenemos una deducción válida. Regla y, de nuevo, como mencioné anteriormente, a veces verá la tabla de la verdad con algunas columnas adicionales, como puede ver aquí a continuación. Observe que las últimas tres columnas aquí están en el mismo orden del argumento. Esto está bien porque hace que la tabla sea más fácil de leer. Fíjate cómo podemos ver en las últimas tres columnas las dos premisas. Y la conclusión es cierta tanto en la fila 1 como en la tercera. Sin embargo, hace una tabla más grande porque aquí incluimos la columna para Q dos veces. Espero que te haya resultado útil.